Ya tengo el jengibre, ¿eh? Jengibre, yo tengo aquí mi Calentito. agüita. Vale. Agüita sana. Tenemos aquí el setup instalado ya. Bah, Perfecto. Estamos de lujo. Listo, ¿no? Estas sillas, además, Perfecto. o sea, te dan ganas de estar aquí 2 horas haciendo el episodio. Buenos días, Joseba. Muy buenas, Alain. ¿Qué tal estás? Aquí estamos de nuevo, ¿eh? Con ganas, ¿no? Ya con De ganas. más paradoxa, de otro Jo. episodio. Ya tocaba, macho. Ya Sí, tocaba. porque febrero, la verdad que ha pasado sin pena ni gloria. Nos van a crujir. Sí, pedimos disculpas desde Sí, aquí. sí. En especial, bueno, mi suegra siempre me dice, vamos, nos tiene el calendario, ¿qué pasa con febrero, no? Me dice que ¿Qué qué ha estamos pasado? haciendo con nuestra vida. Bueno, aquí volvemos. La aquí verdad es que volvemos. hemos estado liados. Teníamos ganas de grabar este podcast, pero Ha sido un febrero ha sido movido, intenso. ¿no? Ha Sí, sido... sí. Sobre todo, Jolín, entre otras cosas hemos estado grabando un disco. Hombre, que no es poco, ¿eh? O sea, ¿y con quién has grabado un disco? Con Gospel Bilbao. Hemos estado ahí con Gospel Bilbao. Con el O sea, coro que Gospel Bilbao. ya somos profesionales, ¿no? Podemos Jo, decir, cuando paramos increíble. el disco ya nos podemos dar por... La verdad que ha sido una experiencia muy chula. Sí, hemos estado ahí en Muy chulo. Oiartzun, en Meca, con los amigos, los hermanos Ezeiza, con Hmm. Mikel e Igor, y bueno, ha sido muy bonito pues ponerle todo ese esmero, esa energía, y le damos un saludo, ¿no? Eso es, un saludo para nuestros compañeros también de Gospel Bilbao, Ahí va, toda la familia gospelera. eso es. Y nada, con ganas de que la gente pueda escuchar lo que hemos estado haciendo, que de alguna manera es como la guinda a estos 10 años, porque justamente celebramos nuestro 10º aniversario, ahora en Eso mayo es. también. Y Tenemos concierto. el 15 de mayo, en Campos Elíseos, hacemos aquí, aprovecho para hacer promoción, estaremos cantando, celebrando gospel, Eso y bueno, será un día muy bonito, yo creo. Sí, será especial. Así que nada, estáis todos súper invitados a compartir ese tiempo con nosotros. Eso es. Y del gospel va también la cosa en el día de hoy, porque Ujú. realmente, como sabemos, el género musical del gospel parte de la comunidad afroamericana, que como sabéis, pues fue un pueblo esclavizado, y de Mm. alguna manera se vieron muy reflejados en el pueblo judío, y quizá más concretamente en la historia del Éxodo. Totalmente. De hecho, bueno, en el episodio anterior empezamos hablando de los relatos de la Biblia y concretamente estuvimos hablando de Abraham, ¿no? Ujú. De nuestro amigo Abraham. Sí, que fue el prota en ese caso. Eso es. Y a grandes rasgos lo que pudimos ver fue como todas estas historias, ¿no? Planteaban visiones realmente novedosas y revolucionarias en la forma de entender a Dios, en la forma de entender al ser humano y la propia realidad que nos rodea. Sí, fuimos como descubriendo pues que el significado más profundo, ¿no? Que se esconde detrás de estas historias que a veces leídas así a simple vista pueden parecer como muy crudas. Eso es, sí. Y se nos pasan desapercibidos quizás esos detalles, ¿no? Mm. Pero bueno, todo esto nos ayuda también a entender por qué estas narrativas se conservaron y se transmitieron en el tiempo, y incluso mucho antes de considerarse textos sagrados. Mm. Sí, digamos que son textos, como decíamos en el episodio anterior, que nos van abriendo esa puerta, ¿no? De la que hablábamos y que va dejando entrar esa luz. Con Abraham, ¿qué descubrimos, Joseba, Pues, acerca de Dios? La idea principal que sacamos en el otro podcast fue esa idea de que en la narrativa de Abraham veíamos un Dios diferente al resto de dioses y diosas de su tiempo, ¿no? Una visión que rompía muchos esquemas tradicionales sobre Dios. Mm. Podríamos decir también que detrás de estas historias se esconden grandes preguntas que en el fondo todos los seres humanos nos hacemos de alguna manera, ¿no? Sí, esas preguntas universales Mm. que nos acompañan y, bueno, nos seguirán acompañando. Totalmente. Preguntas como, ¿es posible empezar de nuevo? Ujú. ¿Podemos soñar con un mañana distinto? ¿Hay lugar para la esperanza? ¿Hasta qué punto estamos condicionados por el lugar en el que hemos nacido, por las Ujú. condiciones que nos han tocado vivir? Sí, somos responsables de nuestro destino, de lo que nos sucede, o somos simples actores de reparto. Eso es. ¿Existe algún orden en este universo? ¿Tiene sentido hablar de cosas como justicia, libertad, paz? Es como hay un fin, ¿no? Detrás de todo esto. Claro, estas y otras muchas preguntas son ese telón de fondo sobre el que se construyen gran parte de estas historias. Pero muchas veces da la sensación de que nos perdemos en los detalles más insignificantes y perdemos de vista este fondo tan enriquecedor que realmente tiene el potencial de
de cambiarnos. Sí, como lo que se suele decir, ¿no? De que nos quedamos mirando el dedo Eso es que señala a la luna, ¿no? Y nos centramos solamente en el dedo en el de ET. Sí, la verdad es que hay muchas maneras de perder esta riqueza, ¿no? Y acabar poniendo el foco en aspectos que realmente son muy secundarios o que no son tan relevantes. Y una de ellas, que nos suele pasar mucho, es el tema de la historicidad. El tema de la historicidad de los relatos. Cuando empezamos a hacer preguntas del tipo, ¿pero esto ocurrió realmente tal y como se dice aquí? ¿Existió un hombre llamado Abraham? ¿Y podía hablar con Dios? O los ángeles, ¿no? Que Eso aparecen es. por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos ángeles que aparecen por ahí? Bueno, este tipo de preguntas, ¿no? Ujú. Al final del episodio de hoy vamos a hablar un poco de todo este tema de la historicidad y los relatos de la Biblia, pero de momento vamos a dejar ahí el tema aparcadito y luego volveremos ya sobre ello. Eso es, creando hype. Muy bien. Eso es. Lo que sí podemos decir ahora es que este tipo de preguntas no son ni de lejos las mejores para hacerle a los textos. Ujú. Claro que es importante analizar el aspecto histórico, claro que es importante contrastar lo que ahí se nos cuenta, pero este tipo de preguntas no son ni de lejos las más importantes. Porque el propósito de estos relatos nunca fue darnos una clase de historia ni crear un documental del National Geographic. Lástima. Ese no es el propósito principal. Entonces, bueno, ¿cuáles son las mejores preguntas que podemos hacer ante estos relatos de la Biblia? Pues básicamente son las mismas que también nos guiaron en el episodio anterior. Ujú. Preguntas como ¿por qué se transmitió esta historia en primer lugar? Claro. ejemplo. O qué fue lo que enseñó a esos primeros oyentes, ¿no? Eso es. ¿Por qué perduró en el tiempo durante tantos y tantos cientos de años? Y que siga resonando, ¿no? En nuestros corazones esas historias. Claro, claro. ¿Qué nos enseña hoy esto sobre nuestra vida? Sobre nuestra forma de comprender a Dios. A comprendernos a nosotros, Eso incluso es. lo que nos rodea. Eso es, la propia naturaleza, el mundo que nos rodea. Mm. ¿Qué nos enseñan estos relatos, en definitiva, sobre cuestiones como la esperanza, el amor, el dolor, la alegría, el perdón, la traición, la compasión? En definitiva, ¿de qué manera estos relatos nos ayudan a entender mejor nuestras propias historias? Esa es para mí una de las mejores preguntas. ¿De qué manera estos relatos nos ayudan a entender mejor nuestras propias historias? Porque en la respuesta que le demos a esa pregunta se va a encontrar la clave realmente, el sentido profundo que podamos sacar a estas historias. Sí, es como que comprendiendo a los otros también podemos ser capaces de comprendernos a nosotros mismos. Eso es, eso es. Y ya después, si nos sobra tiempo, Ya si nos acaso... podremos dedicar pues a esas cuestiones históricas, por ejemplo, ¿no? A analizar dónde termina la historia y dónde empieza la leyenda. Y todos estos temas que son muy interesantes, pero no son determinantes. Pero bueno, no les quites trabajo a los historiadores. Eso es. Pobrecitos. tiene su lugar, desde luego. Pero bueno, con estas ideas en mente, os proponemos viajar a Egipto con nosotros, como ya anunciamos en el episodio anterior, y nos gustaría empezar hablando de un hombre llamado Moisés. Sí, el otro día cantamos, más Eso es, que hablar. terminamos cantando. Terminamos cantando ahí un temazo. Y como tú dices, Joseba, ¿quién es Moisés? Pues, a ver, cuando hablamos de este personaje, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues, ¿tenía vara o no tenía vara? Eso es la vara. La vara es importante, El tío ¿no? la vara. ¿Moisés era el tío la vara o no? Exacto, esa es una buena pregunta que hay que responder. O tenemos esa imagen del actor Charlton Heston en los años 50, Buah, que es esa el mítico película, Moisés, ¿no? vamos, o sea, nosotros que somos millennials nos ha llegado incluso Sí, nos han llegado ahí esas escenas. imágenes. Se ve dividiendo el agua en dos. Es otra imagen muy icónica Sí, de Moisés. que nos recuerda a Moisés. Luego, los que hemos nacido con DreamWorks y El Príncipe de Egipto, que luego hablaremos de ello también. A ver, ¿llevaba peluca o no llevaba peluca Moisés? Eso también... Buena pregunta, ¿eh? O sea, Sí, porque en la peli dibujos... Había peluquín. Es como que eran calvos todos, ¿no? Sí, eran todos, vamos... O eran calvos, se rapaban... Para eso tenían las pelucas. Claro, y se ponían la peluca, o sea... Bueno, a es nivel un buen cambio, ¿no? higiénico, pues era interesante. Eso es. Te la quitas, te la pones, no pierdes tiempo en peinarte. Perfecto. O sea, está bien pensado. Maravilloso. Está bien pensado. Y luego también podemos decir que realmente Moisés se desorientó un poco en el desierto, ¿no? Porque claro, si tú ahora pues te vas a Google Maps y ves el recorrido que en el texto bíblico vemos que duró 40 años, ¿no? Sí. Pues
en Google Maps nos dice que 6 días. 6 días andando, 6 ¿no? días, de 6 días a 40 años hay un Dura trozo, travesía, ¿eh? dura travesía en el desierto. A ver, es verdad que no iba solo, claro, igual Google Maps se cree que vas ahí en modo marcha, Claro, ¿no? mucha gente ahí. Pero claro, ahí van Eso es. una tropa. Tenían mucho en lo que pensar. Claro, y vale, pero aún con todo, yo qué sé, pues bueno, te desorientas un poquito, que le damos un añito más. Un Pero es año que más. 40, jolín. pobre Moisés. La orientación va a ser que no era lo suyo. Pobre Moisés. Pero bueno, ¿quién fue realmente Moisés? Vamos a ir más ¿Quién fue al realmente grano. Moisés? Bueno, pues el Éxodo comienza diciéndonos que los descendientes de Abraham, bueno, el Génesis mejor dicho, los descendientes de Abraham habían emigrado de Egipto. Habían tenido que irse a Egipto porque había una gran hambruna en su tierra, ¿no? Eso es. Y algo habitual era, en el caso de los pueblos cananeos, pues ir a Egipto a refugiarse en estos periodos de sequías, ¿no? Y luego pasaron unos años, los descendientes de Abraham pues se instalan, ¿no? Como dices, como huéspedes de Faraón y bueno, en una posición pues podríamos decir que cómoda, una posición pues agradable, y los hebreos pues podríamos decir que es una comunidad próspera y respetada, y es así como acaba el libro de Génesis. Eso es. Parece que todo va bien en Egipto, ¿no? Las cosas están bien. Pero ahora sí, el texto ya de Éxodo nos dice que el faraón murió y el siguiente faraón que llegó no se tomó tan bien esta presencia de los hebreos en Egipto y decidió convertirlos en esclavos para poder llevar a cabo sus edificaciones y construir sus ciudades. Y así es como empieza el Éxodo. Leemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 1, los versos 13-14, dice: «Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas, les amargaron la vida, sometiéndoles a rudos trabajos, preparar barro y hacer adobes, y atender a todos los trabajos del campo. En todo esto, los israelitas eran tratados con crueldad». Vamos, que hubo un giro de guión completamente. Totalmente. Y es más, llega un punto en el que se ordena el asesinato de los hijos varones, ¿no? De los israelitas. De todos los varones, para que dejaran de reproducirse, ¿no? Eso es. Para que no fueran tantos. Y de hecho ahí es donde entra en escena la historia de Moisés, ¿no? Moisés es hijo de una pareja israelita de la tribu de Leví, y lo que hacen es intentar salvarle, ¿no? De esta estrategia de destrucción, vaya. Le meten en esa famosa canasta en la orilla del río y lo dejan ahí en la zona en la que se bañaba la hija de Faraón. Y bueno, todo esto es parte de una estrategia de la hermana de Moisés que andaba por ahí entre los juncos, y cuando ve que la hija de Faraón se acerca al bebé y lo coge, pues le ofrece la oportunidad de que una nodriza hebrea lo amamante. Como que no quiere la cosa, ¿no? Eso es como quien no quiere la cosa. Y entonces logra que realmente la madre de Moisés cuide a su hijo, ¿no? La amamante y lo críe en esa primera etapa, para posteriormente, cuando ya es más mayor, poder darlo en adopción a la hija de Faraón y así salvarlo. Entonces el texto es muy rápido, ya tenemos a Moisés adulto en un momento, y el texto nos dice que Moisés ve el sufrimiento de su pueblo, de los israelitas, ¿no? De sus hermanos. Y en una ocasión ve a un egipcio que está golpeando a un hebreo, y bueno, Moisés tiene ahí un arrebato de ira y se carga a ese egipcio, ¿no? Asesina a un funcionario egipcio. ¿Y qué ocurre después? Bueno, ese es en ese momento en el que Moisés huye y queda en búsqueda y captura, ¿no? Huye al desierto y, como vemos aquí, Atrápame si puedes, Leonardo DiCaprio corriendo y Tom Hanks yendo detrás de él. Pues Moisés también tuvo que salir pitando, ¿no? Y se unió pues a una tribu de pastores y se casa ahí con una mujer y bueno, pues tiene también a un hijo. Eso es. Y bueno, con estos antecedentes así en mente, un breve resumen, llegamos al primer relato de los que queremos comentar hoy, que es el de Moisés y la zarza ardiente, que encontramos en Éxodo capítulo 3. ¿De qué trata este relato así a grandes rasgos? Bueno, pues Moisés se encuentra paseando a las ovejas de su suegro. Estaba por ahí paseando. Él ya había hecho sus travesuras y ahora estaba en un momento de su vida, pues bueno, había sentado cabeza, tenía a su mujer. Se había serenado ya, ¿no? Estaba ahí con las ovejitas, estaba tranquilo. Y bueno, iba paseando por el monte Horeb y se le aparece pues la zarza ardiente, esta famosa, que no se consume. Está ahí la zarza sin consumirse. Y en voz audible, pues Dios le llama y le dice que se descalce. Dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Después le explica que ha habido el clamor de su pueblo,
en Egipto, que viven oprimidos y que, bueno, es entonces cuando le propone volver a Egipto, a Moisés, y liberar a su pueblo de la esclavitud. Y claro, Moisés queda estupefacto ante esta proposición, no da crédito de lo que acontece, ya ni se acuerda de que hay una zarza que está ardiendo sin consumirse, y antes de que pueda negarse, pues Dios le responde que yo estaré contigo. No te preocupes, Moisés, que yo estaré contigo. Pero bueno, Moisés le vuelve a decir, bueno, sí, lo que tú quieras, pero ellos me preguntarán por tu nombre y yo qué les diré, ¿no? Y aquí Dios le dijo, yo soy el que soy, y así te presentarás ante los hijos de Israel. Resumido, así a grandes rasgos, ese sería el episodio, ¿no? De la zarza. Hmm. Bueno, podemos decir que en esta historia ocurre algo muy interesante. Y de hecho es que nos encontramos ante todo una paradoja en este texto. Por un lado, vemos que este Dios se revela a Moisés como el Dios de Abraham, ¿no? Tú has dicho, el Dios de los antiguos patriarcas de Israel. Es decir, se vincula con esa antigua historia. Uh-huh. Y por lo tanto vemos que es un Dios que evoca trascendencia, ¿no? Es un Dios... aparenta un Dios superior, ¿no? Un Dios que está más allá de la realidad, ¿no? Y eso hace que Moisés se quite las sandalias, que sienta miedo, dice el texto, que sienta reverencia ante esa experiencia sagrada. Es una realidad que evoca, pues eso, respeto, veneración. De alguna forma podemos decir que el Dios que se presenta aquí es un Dios superior, como digo, un Dios absolutamente otro, que también se dice, ¿no? Un Dios que está por encima de la realidad humana. Sin embargo, paradójicamente, este Dios que es trascendente muestra un interés concreto por la situación de un pueblo que realmente es insignificante. Un pueblo que es totalmente irrelevante en el escenario geopolítico de la época. Sí, hablando de geopolítica y de relevancia, pues como España, ¿no? Como España hoy día, ¿no? eso es. Irrelevancia política. Si hoy nos parece irrelevante, pues esto todavía más, efectivamente. Claro, de repente nos encontramos con un Dios que muestra interés por un pueblo de esclavos que realmente no valen nada, ¿no? Desde la óptica de la geopolítica. Y esta idea choca directamente con lo que cabría esperar de los dioses de la antigüedad. No podemos olvidar que el propio Moisés ha sido educado en los valores de Egipto, y en la cosmovisión de Egipto, y él sabe que los dioses siempre van de la mano del poder, están del lado del faraón, al servicio del imperio. O sea, al final, dioses e imperio van unidos. Por eso Egipto tiene el poder y los israelitas no. Por eso el faraón ordena y el pueblo obedece. Por eso los egipcios son libres y los hebreos no. Los dioses están al servicio del statu quo, del sistema establecido. Sí, los dioses están con el que maneja, con el imperio, con la civilización ya instaurada. Y eso de que haya un Dios que esté por los oprimidos, pues la verdad que es algo inaudito, desde luego. Pero el relato de Éxodo comienza así. Comienza afirmando que hay un Dios trascendente, un Dios superior, que sin embargo está del lado de los indefensos y los vulnerables. El mismo Dios que quiso cambiar la realidad de Abraham en su momento. Se vincula también con esos relatos. Y ahora este mismo Dios se presenta ante Moisés dispuesto a cambiar la realidad de todo un pueblo. Claro, esto es muy interesante, ¿no? Pasamos de Abraham, que es con una persona muy concreta, ahora a hablar de un pueblo, de una comunidad. Y además aquí hay unos detalles significativamente diferentes, ¿no, Joseba? Así es. De hecho, lo primero que nos llama la atención es que en esta relación entre Moisés y este Dios no hay sacrificios de por medio, no hay ofrendas ni historias de ningún tipo. O sea, es una relación mucho más directa. Además, este Dios toma la iniciativa totalmente. No es el pueblo el que lo demanda, no es Moisés el que lo busca, sino que este Dios toma la iniciativa y actúa por pura gratuidad. Sí, ¿no? Lo que en lenguaje cristiano conocemos como pura gracia. Eso es. Y es un Dios que no se dedica a exigir o señalar, sino que destaca por esa proactividad de la que hablamos, por ese impulso a ser parte de la historia humana. Eso es, de alguna manera se repite la idea que vimos también en el relato de Abraham, ¿no? Este Dios es diferente al resto de dioses y diosas en los que los seres humanos han creído, ¿no? Porque este Dios, como decíamos en el relato de Abraham, es el Dios que provee. Se desmarca totalmente. Totalmente. Pero la cosa no se queda ahí en una bella declaración de intenciones, no son simples palabras bonitas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pretende Dios, no? ¿Qué quiere lograr con todo esto? Este Dios parece que quiere cambiar la realidad del pueblo hebreo y liberarlo realmente de su esclavitud. Pero para hacerlo necesita algo. Necesita la colaboración de nuestro amigo Moisés. ¿Qué me estás diciendo? A ver. O sea, me estás diciendo que Dios necesita al chico de la vara y el peluquín para lograr lo que quiere conseguir. Explícate. Parece que el chico de la vara y el peluquín es más importante de lo que parece. A ver.
Bueno, de alguna manera lo que aquí estamos viendo es un patrón que se repite a lo largo de toda la Biblia, y es que el Dios de la Biblia no es un genio de la lámpara, aunque muchas veces se pinte así. No es el Dios que resuelve tus problemas con un simple chasquido de dedos. Vaya. O sea, este Dios lo que está haciendo es invitarnos a trabajar de manera proactiva para transformar nuestra realidad, para convertirnos en esos agentes de cambio y de transformación. No es el Dios que te da todo hecho. Eso es. De alguna manera es como que Dios se hace responsable de lo que nos ocurre y al mismo tiempo, de forma inevitable, pues eso nos hace responsables y copartícipes de su misión. Totalmente. En el capítulo 3 podemos leer el siguiente texto. El lamento de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés preguntó a Dios, ¿quién soy yo para presentarme al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le contestó, como decíamos, yo estaré contigo. Eso es. Como vemos, el patrón es claro, ¿no? Este Dios actúa de la mano del ser humano y por eso necesita que Moisés acepte esta misión, que acepte este llamado. Esa es la condición necesaria para poder llevar a cabo esta liberación, ¿no? Y aquí ocurre otra cosa que es súper interesante, porque Moisés le hace una pregunta a este Dios. En el versículo 13 leemos, Moisés le respondió, de acuerdo, me presentaré ante los israelitas y les diré, el Dios de vuestros antepasados me envía a vosotros, pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y Dios dijo a Moisés, soy el que soy. En el primer episodio de Paradoxa hablábamos sobre el origen de la idea de Dios. Vimos cómo los seres humanos empezamos a personalizar a estas deidades, les pusimos un nombre y una identidad concreta, ¿no? Y todo esto era una manera también de mantener el control, de intentar tener cierta seguridad con estos dioses. Sin embargo, una vez más, en la Biblia nos estamos encontrando con un movimiento contraintuitivo, un movimiento que va en contra de lo que cabría esperar, ¿no? Y es que este Dios no tiene nombre. Vaya. Este Dios no tiene nombre. No hay ninguna categoría en la que lo podamos encerrar o acotar. De hecho, este famoso yo soy el que soy ha traído de cabeza a los traductores, porque realmente el sentido del hebreo no es tan fácil de trasladar. Podría ser algo así como yo soy el que seré, o en otras palabras, yo soy el que irás viendo que soy. Muy interesante. Dios es el inventor del hype. El inventor del hype. Aquí tenemos hype. Y así eso ya irás viendo. Ya irás viendo. Eso es. No te das prisa. Eso es. Totalmente. Sin ansias. Lo que está claro es que esta respuesta es ambigua. O sea, encierra ambigüedad, ¿no? Es como si Dios dijera, deja a un lado la tentación de encasillarme en un nombre. No quieras controlarme ni encerrarme entre cuatro paredes, porque desde luego que te voy a sorprender. Totalmente. Te voy a sorprender. Y yo creo que este principio tiene mucho valor también hoy día para nosotros, ¿no? Porque como creyentes seguimos teniendo la tentación de controlar a Dios, de categorizarlo, de ponerle ese nombre, ¿no? La gran tentación, yo creo, de los que decimos creer en Dios. Sí, totalmente. Además de utilizar su nombre en vano, pues ponemos en boca de Dios palabras que en ocasiones solo diríamos de personas indecentes, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser prudentes. Sí. Yo creo que este texto, el espíritu de este texto, de este relato, nos llama a la prudencia, ¿no? Y a no precipitarnos a la hora de poner ciertas categorías, ¿no? Sobre Dios. Porque este relato nos está hablando de un Dios que no tiene nombre, que nunca va a poder ser reducido a los estrechos márgenes de nuestro entendimiento actual. Un Dios que siempre va a estar dispuesto a sorprendernos. Está en proceso constantemente. Exactamente. Así que bueno, yo creo que podemos decir que esta es una de las primeras ideas que encontramos en el libro del Éxodo. La paradoja de un Dios que es absolutamente otro, que nos trasciende por completo, que no puede ser reducido a un nombre o a una imagen, pero que a su vez es un Dios absolutamente implicado. Un Dios que quiere ser parte de nuestra historia y transformar también nuestras vidas y nuestra realidad. Entonces, de alguna manera podemos ver cómo trascendencia y realidad se dan de la mano cuando hablamos del Dios de la Biblia. Muy interesante. Ahora bien, el meollo del Éxodo no está aquí, en este relato, sino precisamente en el propio Éxodo, ¿no? En esa salida de Egipto de los esclavos hebreos. Y bueno, posiblemente estemos hablando de una de las historias más conocidas de la Biblia hebrea, yo creo. Sí, es una de las historias más relevantes e influyentes de la historia, incluso de la humanidad. Sí. La narrativa de este pequeño pueblo que huye del dominio egipcio. Así es. De hecho, ¿quién no ha disfrutado de las canciones del Príncipe de Egipto? De la mítica película de dibujos que hizo DreamWorks, como antes has comentado.
mi querido Manu Guis, que Manu Guis hizo una de las canciones. Eso es, y le Aquí puso aparece. la voz a Moisés en la Total. película. Tremendo Manu Guis, sí señor. Buenos temas, ¿no? Buenos temas. En esa película. Jolín, ¿cómo era este? Libéranos, oh Señor, libéranos del dolor de años de cruel esclavitud. Libéranos a un lugar de provisión. Libéranos de este yugo. Condúcenos a la libertad. ¡Oh! Increíbles estas canciones. Ya ha llegado el gospel aquí. Están grabadas ahí en el corazón, ¿eh? Salen solas. Salen solas. Madre mía, realmente, como decimos, la historia del Éxodo nos resulta bastante conocida, aunque solo sea por esas películas que todos hemos visto alguna vez, ¿no? Sí, esa capacidad, ¿no? De convertir 4 líneas de texto bíblico en 30 minutos de largometraje. Ya te de digo, película. es verdad, porque esta Increíble. película se recrea un montón en la infancia de Moisés y Y tal. luego vas al texto y dices, pero si son Es un capítulo. 2 líneas. 2 líneas. Total. Pero bueno, en conclusión, lo que está claro es que Moisés acepta este llamado, ¿no? Que decíamos, del que hemos hablado antes, esta misión que Dios le encomienda. ¿Y qué es lo que hace? Pues vuelve a Egipto, ¿no? Anuncia esa liberación a sus hermanos hebreos. Y tanto él como su hermano Aarón, que también juega mucha importancia en el relato, pues se echan para adelante y se presentan ante Faraón, ¿no? Sí. Y le dicen claramente que quieren la liberación del pueblo. ¿Y qué hace Faraón? Pues obviamente pues se niega. Lógicamente. Lógicamente Total. es Faraón, o sea, no va a andar aquí aceptando propuestas de esclavos hebreos. Y bueno, a partir de ahí es donde entran en escena esas famosas escenas de las plagas de Egipto, ¿no? Que tanto cautivan también nuestra imaginación. Y bueno, son precisamente las que, según el texto, hacen que finalmente Faraón cambie de parecer y permita la salida al pueblo hebreo. Eso es, cuando mueren los primogénitos es cuando Faraón pues ya los expulsa de Egipto. Eso es. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Qué es lo que ha hecho que perdure en el tiempo y haya sido tan relevante para tantas personas? Pues bueno, yo creo que si fuéramos esclavos, pues ¿qué es lo que nos preguntaríamos? Pues yo creo que una pregunta que estaría ahí siempre en nuestra mente es, ¿seré esclavo para siempre? ¿Seremos esclavos para siempre? ¿Estamos condenados a vivir así hasta el final de nuestros días? ¿De qué lado están los dioses realmente, si es que existen? ¿Del nuestro o del de Faraón? ¿Siempre va a estar el poder del lado de Faraón? ¿Tiene en nuestra vida algún propósito mayor? ¿O al final solo estamos aquí para ser esclavos, sufrir y padecer? En definitiva, ¿quién tiene la última palabra? ¿La opresión o la liberación? ¿La oscuridad del presente o la esperanza de un mañana distinto? Buenas preguntas. En el Éxodo encontramos un Dios que está precisamente del lado de los esclavos, de los refugiados, un Dios que quiere traer libertad y esperanza a los que no la tienen. Y el Dios que encontramos en los textos bíblicos se revela al mundo, pues eso, a través de los oprimidos, se revela en la historia a través de los humildes. Así es, podríamos decir que es un Dios que se muestra en la historia humana para poder transformarla desde dentro, ¿no? Y poder marcar esa diferencia de la que estábamos hablando. En el Éxodo también encontramos eso, un Dios que quiere proveer de un espíritu inconformista, de resistencia al ser humano, dándole recursos y herramientas para poder huir del poder establecido y la opresión del sistema y el imperio. Y también nos encontramos a un Dios que dota a un pueblo sufriente de dignidad y autoestima, la cual les permite pues no resignarse con la realidad dada. Y fíjate si es relevante que ha seguido influenciando e inspirando a otros pueblos a buscar esa liberación. Y el ejemplo de los afroamericanos, de los esclavos afroamericanos. Claro, sí, o sea, es como que en el fondo de estos relatos late una pregunta que todos los seres humanos nos hemos hecho, ¿no? Yo creo a lo largo de la historia. Y es esa pregunta que básicamente podríamos decir como... ¿Están nuestras vidas escritas en piedra? O sea, ¿tenemos posibilidad de cambio? Sí, ¿estamos predeterminados acaso? Claro. ¿O estamos a merced del destino? De alguna manera, la narrativa del Éxodo da una respuesta muy clara a esta pregunta. Y la respuesta que da Éxodo es no. No están tus vidas escritas en piedra. Tu destino no está escrito en piedra. Porque al final, el destino de la humanidad está en las manos de un Dios liberador. Un Dios que está del lado del indefenso, que está del lado del vulnerable, que está del lado del oprimido. Y esa buena noticia tiene el poder de capacitarnos para poder enfrentar los dolores del tiempo presente con una actitud diferente,
con una actitud diferente que nos ayuda a actuar de manera proactiva por un mañana distinto. Eso es. Luchar por ese otro mundo. Haciéndonos responsables, en definitiva, realmente. Así es. Es más, diría también que este relato del Éxodo tiene otro mensaje, o mejor dicho, una advertencia. Vale. Una advertencia hacia todo ser humano que pretenda abusar de otra persona, robarle su libertad, usar su poder para deshumanizar al otro. El relato del Éxodo manda una advertencia clara a quien pretenda algo así. Tus días de poder están contados, porque el fundamento último del universo descansa del lado de los oprimidos, de los indefensos, de los vulnerables. Los faraones de ayer y de hoy tienen los días contados. Y de alguna manera esto que comentas es lo que dio tanta fuerza a los esclavos afroamericanos que vieron en el Éxodo la esperanza de un mejor mañana. Y no solo eso, sino que de alguna manera los capacitó también para que ese mañana pues se hiciera realidad. Y en el género gospel se vislumbra todo esto. Es más, Totalmente. nace a partir de esto. No solo como expresión artística, musical, sino también como una herramienta para alcanzar los derechos y libertades. Valores como la resistencia, el inconformismo, plantar cara al opresor desde la resistencia y desde la no violencia. Y bueno, es un espíritu que ha llegado hasta nuestra historia reciente, ¿no? Incluso en esta película que tenemos aquí. Ahí tenemos Selma, que si no la habéis visto la recomendamos muchísimo. Muy recomendable. Que nos habla un poco de la historia de Martin Luther King y el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Y realmente detrás de este movimiento está el espíritu del gospel y el espíritu también del éxodo, ¿no? Impulsando a estas personas a luchar por un mañana distinto y a plantar cara, ¿no? A la realidad, a no conformarse con ese destino aparentemente escrito en piedra. Claro, porque ¿no? el Dios de los judíos, si era tan poderoso, tan omnipotente, ¿cómo había permitido que su pueblo se encontrara bajo un poder dominante, ¿no? ¿Tenía algo que decir? Claro, ahí en el Éxodo nos encontramos con esa alternativa, ¿no? De hecho, todo el tema de las plagas apunta a esta misma idea que sacas ahora, de qué tiene que decir ante esto ese Dios, ¿no? Del pueblo hebreo. Desarrolla, que esto promete. Eso es, de realmente, si se analizan las plagas, hay estudios muy interesantes sobre esto, si se analiza cada una de las plagas que se relatan en el Éxodo, se ve que lo que representan es un enfrentamiento teológico entre los dioses de Egipto y este nuevo Dios, ¿no? Por ejemplo, la primera plaga, ¿no? Esa en la que Moisés y Aarón hacen que el agua del río Nilo se convierta en sangre. Detrás de esto hay mucha tela, ¿eh? Porque este río, el río Nilo, para los egipcios era sagrado y se consideraba que estaba custodiado, protegido por el dios Geb de los egipcios. Entonces claro, con este acto, con esta performance, podríamos decir, Moisés y Aarón estaban lanzando un mensaje muy claro, ¿no? Hay un conflicto ahí detrás, ¿no? Un conflicto teológico que lo que está haciendo es liberar también la mente de los hebreos de esa cautividad ideológica, ¿no? De esos dioses que aparentemente legitimaban las condiciones en las que ellos estaban. Entonces, bueno, así podríamos ir analizando cada una de las plagas y veríamos este mismo ejercicio de lucha entre dioses, ¿no? Y la conclusión siempre es la misma. Esos dioses y diosas que aparentemente están al servicio del imperio, que legitiman el poder del faraón, ante este nuevo dios lo que hacen es retroceder, huir en desbandada, ¿no? Y bueno, no es de extrañar que esta historia fuera tan importante, ¿no? De hecho, esta historia se convirtió en el núcleo central sobre el que se desarrolló la fe y la espiritualidad del pueblo judío, toda su identidad. Los expertos coinciden en que la liberación del Éxodo fue la narración central que dio forma a la fe de Israel. Y a partir de ahí vino todo lo demás, ¿no? Sería como si viéramos una cebolla. Si la Biblia o la identidad del pueblo hebreo y sus relatos fueran una cebolla, en el centro nos encontraríamos este relato del Éxodo. Una historia que fue contada generación tras generación para recordarles o recordarse que Dios los había liberado de la esclavitud y conducido a la tierra prometida. Y no solo eso, sino que quizá podamos también hablar de una de las historias más relevantes e influyentes de la historia de toda la humanidad. Totalmente, así es. Y realmente todo esto que hemos dicho está muy bien y realmente nos permite llegar a ese mensaje profundo, ¿no? de estos relatos, a ese valor atemporal que llega hasta nuestros días. Pero seguramente haya gente viéndonos que se pregunte, ¿realmente ocurrió todo esto?
Todo esto que me cuentas. O sea, que ahora vienen las curvas, ¿no? A partir de ahora, en este momento del episodio viene... Agárrense. Eso es. Pongámonos el cinturón. Vámonos el cinturón. Claro, Venga, pues vamos allá. hay preguntas legítimas, ¿no? Que nos podemos hacer. ¿Existió Moisés realmente? ¿Estuvo el pueblo hebreo esclavizado en Egipto? ¿Hay evidencias de esto? ¿Y todo eso, las plagas? ¿Cómo se come A todo ver. esto? Bueno, no nos pongamos nerviosos. Taquicárdico me hallo. Evidentemente, todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre el mensaje que esconde este relato tendría validez independientemente de que esto haya sido histórico o no. Pero bueno, vamos a intentar decir algo más al respecto. Vamos. Vamos a intentar ir más allá. Habitualmente, cuando hablamos de la historicidad de la Biblia, surgen dos visiones polarizadas. Suele ser lo habitual. Una de ellas sería la siguiente. Desde un punto de vista histórico, todo es literalmente cierto. Tal y como está escrito, así ocurrió. Sin complicaciones. Punto. Esta es la perspectiva que muchas veces adoptan los creyentes. Y es una opción segura. Ante la duda, todo es verdad literal. Todo ha ocurrido tal y como aquí se nos narra y me quito de rollos. Ya está. Facilito. Facilito. Lógicamente, esta visión te evita muchos problemas, como digo. No tienes que contrastar nada. Simplemente asumes que todo lo que aquí se dice tiene un fundamento histórico y listo. Para adelante. Lo que suele ocurrir detrás de esta perspectiva es que esta opción se ve como una confianza depositada hacia el texto, ¿no? Y todo esto se ve como un signo de fe, como una forma de devoción, como una muestra de tu confianza hacia aquello que consideras sagrado, ¿no? Y en última instancia, como un gesto de fidelidad hacia Dios. Entonces, bueno, aparentemente está bien, pero aquí surgen dos problemas. Por un lado, se está dando por hecho que nuestros criterios de historicidad actuales, modernos, se pueden aplicar en textos de hace miles y miles de años. Claro. Y esto no es tan claro, o sea, esta deducción no es tan clara. Porque los antiguos escritores de Israel no eran historiadores modernos, sino que escribían siguiendo los patrones y las fórmulas de su propio contexto. Hablaban en el lenguaje de aquel mundo y no del nuestro. Y esto no lo podemos Son criterios ignorar. totalmente diferentes. Claro, claro, por lo que sería inteligente tratar de comprender su cosmovisión y no imponerles la nuestra. Eso por un lado. Por otro lado, tanto la arqueología como el análisis crítico de la Biblia también tienen mucho que decirnos acerca de este tema. Y desde estos campos se ha puesto de manifiesto que las cosas no son tan fáciles. Hay muchos aspectos que no son tan claros, hay datos contradictorios, hay varias versiones del Éxodo incluso entrelazadas en el relato final. Y todo esto tiene que ayudarnos a abrir la mente. Tenemos que tomárnoslo con naturalidad y no cerrarnos en banda a defender una idea que va en contra de las evidencias históricas. Pero bueno, realmente esta solo es una de las visiones polarizadas. Hay otra visión sobre la que también tenemos mucho que decir. Y es la siguiente. Desde un punto de vista histórico, todo es legendario. Una ficción. Un relato sin base histórica que los escribas judíos desarrollaron durante su exilio en Babilonia y que simplemente fue una forma pues, de reforzar su fe y su espíritu nacional judío. Cuentos chinos. Vale. Cuentos chinos, eso es. Esta perspectiva suele ser muy habitual en personas que no creen en el Dios de la Biblia, ¿no? Y una vez más es una opción muy segura, muy cómoda y que te evita problemas, ¿no? Sí. Te dirán, bueno, esto es para crédulos. Claro, claro. No es para mí. Eso es. ¿Quién se va a creer esto? Te quedas con esa opción y ya está. Y no tienes que investigar, no tienes que profundizar. Todo es pura ficción y ya está. La mejor historia jamás contada, pero poco más, ¿no? Pero una vez más, esta perspectiva también nos plantea serios problemas. Porque tanto la arqueología, otra vez, como el análisis crítico de la Biblia, también han puesto de manifiesto el valor histórico que tienen estos relatos. Ese sustrato histórico que es innegable, que no podemos desecharlo tan fácilmente. Y de hecho no se puede comprender la existencia del pueblo de Israel sin esta experiencia originaria de la liberación en Egipto. Hoy, por ejemplo, a la luz de la arqueología, sabemos que no solo hubo un éxodo, por ejemplo, sino que hubo varias migraciones desde Egipto a Canaán a lo largo de cientos o muchos años. Era algo, un movimiento común, ¿no? Durante ciertas épocas. De hecho, en nuestro texto bíblico hay vestigios de esto. Tenemos versos en el propio relato del Éxodo que hablan en clave de huida, como si los hebreos hubieran huido de Egipto. Y hay otros textos que hablan en clave de expulsión, que es lo que hemos leído ahora, ¿no? Como que Faraón les expulsó de Egipto. Son dos conceptos distintos que en el texto se entremezclan. Y de alguna forma lo que se cree es que en la versión final, la versión que hoy tenemos del Éxodo, ha habido diversas tradiciones de diferentes tribus que se han armonizado y se han fusionado. Entonces, para crear un relato final común, ¿no? Entonces, bueno, esa diferencia. Claro, de ahí esas diferencias, ¿no? Estas cuestiones muchas veces nos dejan desconcertados, ¿no? Nos producen perplejidad. Porque en nuestra mentalidad moderna, una historia tiene una sola versión. El resto de opciones son versiones erróneas.
Sobre todo la del vencedor, ¿no? Sobre todo la del vencedor, efectivamente. Pero claro, este problema es nuestro, o sea, es problema de nuestra herencia griega occidental. Somos muy analíticos, somos muy racionales y eso nos condiciona a la hora de leer estos textos. Pero tenemos que entender que en la Biblia no estamos ante un producto occidental, sino oriental. Sí, no podemos verlo con esos ojos. Claro, la Biblia se forjó en el ambiente oriental y en la antigua mentalidad de Oriente, si yo tengo dos versiones de una misma historia, no las analizo para ver cuál es mejor y me quedo con esa. Me quedo con ambas. Armonizo ambas versiones y así mantengo la memoria y el recuerdo de las dos partes. Eso, y lo que le falta a una me lo da la otra. Eso es. Es otra forma de ver las cosas. Curioso. Y por eso, aunque hubieran existido varios éxodos de diferentes tribus o diferentes grupos, finalmente se desarrolló esta epopeya mayor, como el fruto de esas diversas tradiciones, ¿no? Como una aglutinación de todas esas experiencias. Entonces, bueno, en este podcast tampoco tenemos tiempo de entrar en muchos más detalles sobre este tema, pero si alguien tiene más interés, pues hay un libro muy interesante que podéis encontrar mismamente en Amazon, de Pedro Cabello, y que se titula Arqueología bíblica, los textos bíblicos a la luz de los hallazgos arqueológicos. Y creo que puede ser muy, muy interesante para cualquiera que tenga interés en esto y quiera profundizar más, ¿no?, en este tema. Ahí queda. Bueno, pero entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Son historias reales o es pura ficción? Pues una vez más, yo creo que en este podcast vamos a apostar por la paradoja, ¿no? Eso es, vale. Sería lo suyo, ¿no? Vamos a los grises. Vamos a los grises. Y creo que es algo que las dos posturas anteriores intentan evitar, ¿no? Intentan simplificarnos la realidad, intentan eliminar esas tensiones, pero las cosas normalmente suelen ser más complejas de lo que queremos aceptar, ¿no? Sí, podríamos discutir en cómo interpretar los relatos sobrenaturales que aparecen en los textos bíblicos, tales como las plagas o la apertura del Mar Rojo, pero lo importante aquí no es tanto la interpretación, sino las verdades y el sentido profundo que subyacen a todos estos relatos, independientemente de cuál sea tu perspectiva. La realidad es que estos relatos se anclan en la historia humana, como hemos visto otras veces, y responden a situaciones históricas concretas de un pueblo determinado, de personas, de hombres y mujeres con nombre propio. Pero a la vez, estos relatos históricos también trascienden la historia. Apuntan a realidades simbólicas muchas veces que van más allá de la literalidad. Y como buenos relatos orientales, también han experimentado cambios a lo largo del tiempo. Han sido adornados con el propósito de transmitir con más fuerza su mensaje. Y esto no es negativo en absoluto. De hecho, J.R.R. Tolkien, que sabéis que me gusta mucho, autor del Señor de los Anillos, sabía mucho sobre relatos e historias. Y él tiene una frase que pone en boca de Gandalf en la que dice: toda gran historia merece ser adornada. Maravilloso. Y Gandalf, es mi así. Personaje favorito. Favorito, sin ¿no? duda. Esa barba es increíble. Hay que mantenerla, cuidado. Hay que mantenerla. Claro, toda gran historia merece ser adornada. Y esto no atenta contra el valor del relato, ni mucho menos. No lo hace menos valioso. Porque los relatos de la Biblia nunca pretendieron ser tratados de historia moderna. Nunca lo han buscado. Si lo hubieran pretendido, entonces podríamos achacarles algo, podríamos quejarnos. Pero no lo son. Son pura narrativa antigua y oriental. Y eso hace que el aspecto histórico literal no sea lo más importante, no sea la preocupación principal de los relatos, porque hay un propósito mayor en juego. Sí, todo muy, muy interesante lo que estás comentando. Poco a poco estas narrativas nos van acercando a una imagen más nítida, ¿no? Y más real de quién es Dios. Claro, claro. Entonces, bueno, en conclusión, lo que podemos decir, ya lo hemos dicho varias veces en este podcast, es que los relatos de la Biblia se anclan en la historia humana, pero ese carácter histórico es paradójico. Hay paradoja. De alguna manera, la épica se entremezcla con la historia al servicio de un propósito mayor, que es dar a conocer al Dios que se hace carne en la historia humana. Amén, hermano. Amén. 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 Bueno, pues con estas ideas terminamos el episodio de hoy. Llegamos al final. También intensito, profundo, como viene siendo habitual. Eso es, que no falte la profundidad. Y nada, pues os invitamos a que podáis también escribir en comentarios qué os ha parecido, si quizá queréis apuntar algo, algún matiz. O hacer alguna pregunta, lo que sea. Ahí lo podéis dejar. Si nos queréis dar salseo, lo aceptaremos. Y si no os ha parecido muy herético, pues también podéis compartirlo con amigos, con familia, que también se agradece mucho. Se agradece. Y nada, vuelvo a recordar, por si alguno no se acuerda, que puede comprar las entradas en el Campus Elíseos. Eso es, también. Vamos a estar ahí en mayo, 10º aniversario de Gospel Bilbao. Joseba ya se ha lanzado aquí a cantar, o sea que imaginaos ahí, ya va a ser todo un espectáculo. Así que nada, esto es Paradoxa, donde la tensión tiene su lógica. Nos vemos. Hasta la próxima.